Muy buenas noches. Este es el programa Cerca del Cosmos. En esta ocasión nuestro estudio se viste de gala con la presencia del renombrado científico, el doctor Stephen Hawking. Hola, yo Tamae. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo está? ¿Qué nos trae esta ocasión? Hoy le traigo una investigación acerca del sonido de los planetas. Muy bien, maestro. ¿Qué nos trae en esta ocasión? ¿Qué sonidos trae? Hoy le traigo 3 sonidos de planetas bastante conocidos en el sistema solar. Por ejemplo, tenemos aquí el sonido del planeta Venus. ¿Quiere escucharlo? Sí, cómo no, maestro. Para que todo el público lo escuche, ¿no? Para Claro. que conozcan y aprendan del sistema solar. Claro que sí, maestro. Muy bien, ahí va. ¿Qué le pareció? Muy eléctrico, maestro. Eso es debido a que en la capa atmosférica de Venus hay una pinche capa de electricidad. Oh, Tenemos aquí otro sonido muy peculiar que es el sonido de Urano. Para que lo escuchen. Ahí va. ¿Cómo lo ve? parece como el Polo Norte o la Patagonia, ¿no? Como un sonido de viento, de frío, ¿no? Sí, así. Ese planeta es Neptuno debido a que es un planeta muy congelado. Oh. Sí. Oiga, maestro, ¿y no trae usted el sonido del planeta Tierra? Claro, ese tiene poco que lo obtuvimos. Ese lo obtuvimos con un pinche tanque de neopreno en la fosa de las Marianas. Oh, qué interesante. Sí, así es. ¿Lo puede poner, maestro? Claro que sí, ahí va. Fierro, pariente, la verga. Y arriba Sinaloa. Qué interesante. Fierro. ¿Qué le parece a eso? Muy bien, maestro. Qué increíble. Suena a un sonido folclórico, ¿no? Muy folclórico. Suena así debido a la inmensidad de culturas que hay en la Tierra y eso se ha podido ver en el sonido final de la Tierra. Escúchenlo. ¡A la verga, fierro! ¡Y chinguen a su madre! ¡Fierro, fierro! ¡Vámonos a la verga! ¡Fierro! ¡Y arriba Sinaloa! ¡Chinguen a su madre! Bueno, Muy interesante, maestro. Gracias. no, gracias. Agradecemos su presencia en este estudio. Esperamos que venga la próxima vez con algo nuevo. Muchas gracias y hasta luego.